Miren, esto es mucho más que la historia de un arte marcial. Esta es la saga de cómo un solo hombre fue capaz de forjar el que muchos llaman el estilo de combate más fuerte del mundo. ¿Cómo? Llevando la resistencia humana hasta sus límites para encontrar la verdad última. Esta es ni más ni menos la leyenda del karate Kyokushin. Bueno, para entender de verdad esta historia tan épica, vamos a dividir nuestro viaje en 5 partes. Primero, el nacimiento de la leyenda. Luego veremos cómo se forjó ese espíritu indomable. Después, cómo nació el karate más fuerte, cuál es su filosofía y, por último, su increíble legado. Y es que toda gran leyenda tiene un comienzo, ¿no? Pues la del Kyokushin arranca con un joven inmigrante coreano que llegó a Japón con un sueño que no tenía nada que ver con el karate. Él quería ser piloto, pero el destino tenía otros planes para él. Y aquí lo tenemos, el protagonista de esta historia, Masutatsu Oyama. Aunque, en realidad, nació como Choi Jang-ui, allá en Corea del Sur en 1923. Estamos hablando de una persona que se reinventó a sí misma a base de pura fuerza de voluntad. Una voluntad casi sobrehumana, de verdad. Pero ojo, su camino marcial no fue para nada una línea recta. Él fue como una esponja, absorbiendo conocimiento de los maestros más grandes de su época. Empezó con Kenpo chino, luego llegó a ser cuarto dan en Shotokan y bajo la tutela del mismísimo Gichin Funakoshi. Y no paró ahí, después profundizó en el Gujuru, una base increíblemente sólida y diversa. Pero claro, para crear algo totalmente nuevo, algo revolucionario, Oyama sabía que el entrenamiento convencional no era suficiente. Tenía que ir mucho más allá, tenía que poner a prueba los verdaderos límites de lo que un ser humano puede soportar. Y aquí es donde la historia se pone casi mítica. Se fue literalmente a las montañas. Se aisló del mundo en lugares como el monte Minobu y el Kiyosumi, y se sometió a meses de un entrenamiento brutal, completamente solo. Él estaba convencido de algo. La fuerza absoluta se encuentra en la soledad. Pero cuando uno piensa que ya no puede ser más intenso, Oyama decide que el entrenamiento en solitario no basta. Tenía que demostrar el poder de su karate de la forma más visceral que se pueda imaginar, enfrentándose cara a cara con toros. Sí, toros de verdad. Y los resultados, bueno, son cosa de leyenda. Y no es una exageración. Se enfrentó a 52 toros. A 3 los mató en el acto con un solo golpe. A los otros 49 les partió los cuernos usando el canto de la mano. El mundo entero estaba viendo por primera vez el poder letal del karate real. Entonces, después de todo eso, de las montañas, de los toros, con su cuerpo y su espíritu forjados literalmente en fuego, Oyama regresa. Y regresa para darle al mundo su creación. Así nació el Kyokushin, el camino hacia la verdad última. Y el crecimiento fue explosivo. No empezó en un gran gimnasio para nada. Empezó en 1953 en un pedazo de pasto, un dojo al aire libre. Pero para 1956 ya era el famoso Oyama Dojo, un imán para los luchadores más duros y rudos. Y para 1964 el movimiento era tan grande que se fundó oficialmente la Organización Internacional de Karate, la ICO. Su sistema de combate era simple pero brutal. A ver, imagínense esto, contacto total, sin guantes, sin protecciones. Se permitían golpes con todo el cuerpo, patadas a las piernas y a la cabeza. El objetivo era uno solo y muy claro, el knockout. La única regla importante era no golpear la cara con los puños o los codos. Aquí está la clave, la genialidad de lo que creó Oyama. No inventó todo de cero, sino que fue un maestro mezclando lo mejor de dos mundos. Tomó la potencia cruda y los ataques directos y lineales del Shotokan y los fusionó con la estabilidad, los movimientos circulares y la respiración del Goju-ryu, un híbrido letal. Y el arsenal de técnicas es famoso por ser brutalmente efectivo. No tuvo miedo de tomar cosas que funcionaban de otros estilos como el Muay Thai o el boxeo. Así popularizó armas devastadoras como la patada baja, la famosa Gedan Mawashigeri, los rodillazos o Hisageri y esos ganchos al cuerpo que te dejan sin aire. Pero, y esto es súper importante, no hay que quedarse solo con la brutalidad física. Detrás de cada golpe, de cada entrenamiento hasta el agotamiento, hay un propósito mucho más profundo. El Kyokushin no es solo un sistema de pelea, es un budo, un camino marcial para perfeccionar el carácter. Es que en Kyokushin nada es al azar, todo tiene un simbolismo.
El propio nombre significa la sociedad de la verdad última. El símbolo, el kanku, representa el infinito, la búsqueda constante. Y todo el espíritu de este arte se resume en una sola palabra: Osu. Y esa palabra osu es el corazón de todo. No es un simple hola o un sí. Viene de los caracteres que significan empujar y perseverar. Es un compromiso de aguantar, de respetar y de, pase lo que pase, nunca rendirse. Y si hablamos de llevar esa filosofía al extremo, tenemos que hablar del Hyakunin Kumite, el combate de los 100 hombres, una prueba tan salvaje, pelear contra 100 oponentes, uno tras otro, sin descanso, que poquísimas personas en toda la historia han logrado completarla. El mismo Oyama, para que nos hagamos una idea del nivel, llevó esto a un extremo inimaginable. La leyenda cuenta que él lo hizo durante 3 días seguidos contra 300 hombres. La lección es clarísima. La verdadera victoria no es ganar los 100 combates, es la negativa absoluta a rendirse. Y como era de esperarse, esta filosofía, esta verdad última, no se quedó en Japón. Se esparció por todo el mundo, creando una de las organizaciones de artes marciales más grandes y reconocidas de la historia. Un verdadero imperio. El alcance fue masivo, más de 12 millones de practicantes en más de 135 países. Pero, como suele pasar con los grandes líderes, su muerte en 1994 dejó un vacío de poder enorme y su imperio se fracturó. Hoy, varias organizaciones llevan adelante su legado, a veces compitiendo entre sí. Así que, ese gran árbol del Kyokushin se dividió en varias ramas importantes. Organizaciones como la IKO 1 o la WKO Shinkyokushinkai continúan el linaje directo. Pero quizá el mayor legado fue cómo de sus raíces nacieron otros estilos potentísimos como el Kudo, el Ashihara o incluso el kickboxing japonés. El ADN del Kyokushin se esparció por todo el mundo del combate. Pero al final del día, más allá de las siglas, las políticas y las organizaciones, la esencia sigue intacta. El Kyokushin no es solo un deporte de contacto, es un budo, un camino de autodescubrimiento que dura toda la vida. Un camino que, en realidad, nunca termina. Y todo esto nos deja con una pregunta, ¿no? Si la prueba definitiva no se trata de ganar, sino de la simple voluntad de no rendirse, ¿cuáles son esas montañas a las que debemos subir y esos toros que debemos enfrentar en la vida para forjar nuestro propio espíritu? El viaje por la verdad última es para todos y es interminable. Osu.